Doctor, buenas noches. Mi grupo está integrado por el señor Ruber Vargas, Javier Muñoz, Gladys Iguamba y Yacenet Luna. El tema a tratar es la resolución de un caso práctico sobre delitos y cuasi delitos civiles. En el presente caso se evidencia que existe la precipitación de un objeto de un edificio, esto en virtud de que el propietario de una edificación ha contratado los servicios de un trabajador a fin de que desarrolle algunas mejoras o reparaciones. Sin embargo, un objeto cayó del edificio, lo cual produjo daño material en un vehículo. Por lo tanto, el propietario del automotor decide efectuar los actos de reclamación. Los delitos y cuasi delitos civiles son actos que generan responsabilidad extracontractual, es decir, la obligación de reparar el daño causado a otro. El delito civil ocurre cuando una persona provoca un daño de manera intencional o con una negligencia grave, es decir, con pleno conocimiento del perjuicio que puede ocasionar. El cuasi delito civil, en cambio, se produce cuando el daño surge por descuido, imprudencia o falta de precaución sin que haya intención de causar perjuicio. Un caso típico es cuando alguien deja caer accidentalmente un objeto y daña un bien ajeno. La diferencia fundamental entre ambos es la voluntad con la que se comete el acto. En el delito civil hay dolo o una grave falta de cuidado, mientras que en el cuasi delito el daño ocurre sin intención, pero con un nivel de descuido que genera responsabilidad. En ambas situaciones, quien resulte afectado tiene el derecho a reclamar una indemnización por los perjuicios sufridos. Analizan las responsabilidades del propietario del edificio y del trabajador según los conceptos del delito civil dolo y cuasi delito civil culpa. El propietario del edificio tiene la responsabilidad de proporcionar al trabajador los implementos necesarios para realizar sus labores de manera segura, especialmente en trabajos en altura, como líneas de vida y cables de sujeción. En este caso, si no se proporcionan estos equipos y ocurre un accidente con la caída de un objeto, se puede considerar que el propietario actuó con negligencia y lo que lo hace responsable. Según el artículo 22-28 del Código Civil, establece la responsabilidad solidaria de quienes habitan en el edificio y por los objetos que caen o se arrojan desde él, salvo el caso que se demuestre culpa o mala intención. Aunque el trabajador no habite en el edificio, si realizó su labor sin las condiciones adecuadas y ocasionó daños a un tercero, el empleador propietario del edificio es responsable por no proporcionar las herramientas y seguridad necesaria para evitar el accidente. Efectivamente, sí existe una relación causal entre el daño y las acciones de las partes. El objeto cayó porque se realizaban trabajos en alturas, sin las medidas de seguridad adecuadas. Tanto el trabajador como el empleador fueron negligentes al no cumplir con las normas técnicas como el uso de las líneas de vida y cables de seguridad para ajustar las herramientas y evitar que se cayera. Según la normativa laboral, el empleador debe garantizar la seguridad y salud en el trabajo, por lo que la mayor responsabilidad recae en el dueño del edificio. La reparación justa puede lograrse mediante una demanda por daños y perjuicios, artículo 22-28 del Código Civil, para cubrir daños emergentes y lucros cesantes con un avalúo pericial que determine la indemnización. También es viable en un acuerdo extrajudicial donde el dueño del edificio indemnice al propietario del vehículo, según el artículo 22-14 del Código Civil. Quien comete un cuasidelito debe indemnizar los daños causados. Al verificarse la existencia de un cuasi delito, el dueño del edificio está obligado a indemnizar conforme a lo dispuesto en el artículo 2214 y 2228 del Código Civil ecuatoriano. Esta obligación es fundamental en la responsabilidad extracontractual, dado que no existe un vínculo contractual entre el responsable del daño y la víctima, pero se conforma el deber de responsabilidad y reparación. Como primera alternativa, se recomienda buscar una solución amistosa mediante métodos alternativos de resolución de conflictos como la mediación o negociación, con el objetivo de alcanzar un acuerdo transaccional entre las partes. Si no se logra un acuerdo, el propietario del automotor deberá interponer una demanda civil por daños y perjuicios sustentada en la verificación de responsabilidad extracontractual conforme a la normativa aplicable. En el caso, se evidencia la importancia
de la responsabilidad extracontractual en la reparación de daños ocasionados por un cuasidelito. La normativa ecuatoriana establece la obligación de indemnización. En estos casos, prioriza métodos alternativos de resolución de conflictos antes de recurrir a un procedimiento judicial civil. De no lograrse un acuerdo, el afectado deberá demandar para obtener la compensación correspondiente. Hasta aquí nuestra intervención. Muchas gracias.